Nuevamente aquí vamos a proseguir con la segunda parte de esta enseñanza y quiero empezar diciendo que el libro de Apocalipsis habla obviamente de los tiempos finales. Las escrituras en muchísimas partes, en los profetas, ellos tienen un tema en aquel día, en aquellos días. Y Apocalipsis definitivamente es un libro de los últimos tiempos y el Señor Jesús, de sus labios, podemos aferrarnos de esas palabras como verdad. Él dijo que en estos últimos tiempos, en esos últimos tiempos, si queremos decirlo de esa manera, iba a aparecer un grupo de personas que se iban a llamar a sí mismos judíos y que cuando eso sucediera, supiéramos que están mintiendo. ¿Dónde está eso? Apocalipsis capítulo 2, verso 9, Apocalipsis capítulo 3, verso 9. Que iba a haber un grupo de personas que se iban a llamar judíos y el Señor los dijo con su labio y Él no puede mentir. Él dijo, mienten. Ahora, ¿por qué estamos enseñando esto? Porque el Espíritu de Dios con su palabra nos ha iluminado con su Espíritu para ver lo que ojos no pueden ver, ni escuchar, ni entender lo que la gente común no puede entender, incluyendo los que se llaman cristianos. ¿Por qué? Porque el Señor está interesado en cumplir lo que Él dijo. Y Él dijo que no iba a haber nada oculto que no haya de saberse, ni escondido que no salga a la luz antes que Él venga, y eso es justo. Entonces estamos predicando y enseñando la verdad que está libertando a muchísima gente. Y quiero citar lo que dice el libro de Santiago, capítulo 1. Es interesante porque sabemos, y pues los entendidos y los eruditos, los escribas y los intérpretes de la ley lo dicen también, de que las 10 tribus se fueron y se esparcieron por todas las naciones, los llevaron cautivos a Siria y nunca más regresaron y se perdieron. Y según ellos, las 2 tribus, esas sí se quedaron. No sé de dónde se sacaron ese cuento, pero vamos a suponer que se quedaron. ¿En dónde? Pues según ellos en esa tierra palestina. Y vamos a demostrar por las escrituras, como ya lo hemos venido haciendo, y por la verdadera ciencia, porque la historia también es ciencia. La ciencia verdadera se puede mostrar. Y vemos que en Santiago dice la palabra del Señor: Santiago, siervo de Dios y Señor Jesucristo. O sea, estoy leyendo la Reina Valera, que no es tan perfecta, pero en la Reina Valera dice Santiago, siervo de Dios y del Señor. Esa palabra del se la aumentaron. En la palabra griega no existe ese del. Ese es un paréntesis. Entonces dice Santiago, siervo de Dios y Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. ¡Wow! 12 tribus. Yo pensaba que habían 2 nomás y que las 10 estarían por todos lados. O sea, en todo caso hubiera dicho las 10 tribus. No, pero dijo 12 tribus. O sea que eso nos está dando un poquito de luz. Por ejemplo, otra cosa interesante en Primera de Pedro, el apóstol Pedro, sabemos que el apóstol Pedro siempre estuvo en Jerusalén. O sea que cuando persiguieron y hubo la dispersión, vamos a ver mis lentes, la dispersión de Jerusalén, Pedro siempre se quedó en Jerusalén, y lo podemos probar en Hechos capítulo 8, verso 1, Hechos capítulo 15 en la ¿cómo se dice? En el concilio de Jerusalén, Gálatas capítulo 1, verso 18 y Gálatas capítulo 2. Por estas escrituras podemos ver que Pedro siempre estuvo en Jerusalén por muchos años. Y aquí en la primera carta de Pedro, despidiéndose, las salutaciones finales, dice en el versículo 13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. ¡Wow! O sea que él se refería a la iglesia de Jerusalén,
como la iglesia que está en Babilonia. Interesante. Y hemos leído en Apocalipsis, en la primera hora, en la primera parte de esta enseñanza, que en sentido espiritual, se le decía Gomorra y Egipto a la misma Jerusalén donde el Señor fue crucificado. Entonces, siguiendo con la enseñanza, vamos a ver que cuando el Señor elige su pueblo, ese pueblo donde Él iba a ser el rey y Señor, y que sus hijos íbamos a reinar sobre la tierra y que íbamos a poseer la tierra, no estaba hablando de una tierra como se ha entendido hoy día del Estado de Israel en la tierra de Palestina. Eso es un error y vamos a verlo. Apocalipsis capítulo 2, cuando le estaba hablando a las iglesias. Esta parte es interesante también. El Señor me dio un poco de entendimiento hoy día cuando leía esta parte, cuando el Señor habla y dice, el versículo 11, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Yo decía, ¿y por qué no dice a las 7 iglesias y entre ellas una que está en Jerusalén? Porque después de todo, el Señor dijo Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último la tierra. Pero Él quiso que la plenitud de sus iglesias y con el número 7 estén en Asia. Me llama la atención que la geografía en la mente de Dios no es la que tenemos hoy día. Entonces, en el capítulo 2, verso 26, dice, estamos hablando del verdadero pueblo de Dios que va a heredar la verdadera tierra, que es toda la tierra, y no un pedacito allá en la tierra de Palestina, ¿no? ¿Qué dice el versículo 26? Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. O sea que al que venciere, dice, le daré autoridad sobre las naciones. O sea que el pueblo de Dios va a gobernar y reinar sobre las naciones. Otro versículo, Apocalipsis capítulo 5, versos 9 y 10. Dice, y cantaba un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has. ¿Quiénes son nos? Nos, lo que leímos en la hora anterior, que tanto de judíos como de gentiles se hizo un pueblo. Esos son nosotros, el verdadero Israel. Nos has hecho para nuestro Dios, dice, capítulo, y digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje. O sea, de todo linaje, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Quiere decir que el verdadero Israel tiene diferentes etnicidades. Morenos, blancos, rubios, chinitos, que hablan francés, que hablan español, que hablan árabe, que hablan de todo. Porque ahí dice, tú con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Quiere decir que el verdadero Israel de Dios, los verdaderos circuncidados y los verdaderos judíos, porque dice, no es judío el que lo es exteriormente y no es la circuncisión la que se hace en la carne. O sea que los verdaderos judíos, el verdadero pueblo de Dios, el verdadero Israel, quien va a heredar la tierra prometida, está hablando de toda la tierra. Dice, nos ha redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos ¿en dónde? Ahí en el pedacito de la tierra de Palestina, por donde está el Mar Muerto y el río Jordán. Absolutamente un error. Y reinaremos sobre la tierra. Estamos dando la palabra de Dios porque el Señor está revelando la verdad. Así que todos aquellos cristianos sionistas que están bendiciendo a la tierra de Israel con la estrella de 6 puntas, que es la estrella de Refán, y creen que ese es el pueblo de Dios,
Pues tengo malas noticias. Según la palabra de Dios y según la verdad, son sinagoga de Satanás, literalmente. Así que con esto estamos demostrando verdaderamente que cuando Dios decía, en aquel día vendré, los reuniré de todas las naciones, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo y les daré de lo mejor de la tierra, llena de bits y de miel y de todo y de leche y todo. O sea que Él está hablando, hermanos, que cuando Él viene, limpia todo, viene con su pueblo y empieza una nueva eternidad en una tierra nueva, donde va a haber gente que va a quedar, aquellos que sus nombres estuvieron escritos, pero su pueblo, su iglesia, nos ha hecho, como dice, nos ha hecho para nuestros dos reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. O sea, ¿qué significa eso? Pues no se van a reinar entre reyes. Imagínense, pues, una cantidad increíble de puros reyes, todos son reyes. ¿Y a quién van a reinar? ¿A quién van a gobernar? No tendría sentido. Por eso dice la palabra de Dios, te daré y regirá las naciones, le daré por herencia a las naciones. Entonces estamos hablando de ese privilegio. Y ahora sí vamos a entrar a este tema y vamos a ver que este pueblo de quien estamos hablando, el pueblo que se ha diseñado desde muchos tiempos, aquí lo tengo aquí escrito, fue unas notas que hice después de estudiar mucho, traté de resumir y puse aquí un pueblo diseñado. Los judíos sionistas, es un pueblo diseñado por la élite y los amos del mundo, el Vaticano con los jesuitas, el Imperio Romano reinventado junto a la nobleza negra, a comienzos del siglo XVI más o menos, con la familia Rothschild, cuyo apellido viene de un tal Amschel Moses Bauer. En 1743, este famoso tipo era un orfebre que se dedicaba a ese negocio y en su puerta de su negocio tenía un escudo rojo que en alemán es Rothschild. En alemán Roth es rojo y Schild es escudo. Entonces Rothschild viene de allí porque se hizo famoso y se cambiaron, como siempre lo hacen, cambiarse el apellido. Entonces toda esta élite de la que mencioné usaron a estos házaros y vamos a ver que verdaderamente los que se dicen judíos hoy día realmente no lo son y vamos a demostrarlo por todo esto, estos personajes que son judíos e israelíes, un par de ellos, vamos a demostrar que no lo son científicamente. Y esta familia, estos fueron usados, estos házaros, para dar la cara y ser sus testaferros. Estos son los sionistas modernos que están preparando junto con los jesuitas, el Vaticano y los masones una gran confrontación mundial. Y al final, dice, esta élite usará a los házaros, sionistas y falsos judíos, los que se dicen ser judíos y no lo son, para que paguen los platos rotos y sean los chivos expiatorios para que ellos puedan venir como los salvadores del mundo e implantar su doctrina y su filosofía luciferiana, un solo gobierno mundial donde ya no hay más creencia en ningún Dios cristiano ni nada de cristiano. Los ateos también se van e implantan su filosofía luciferiana y traen a Lucifer como si fuera lo máximo. Entonces, quiero decir aquí un dicho que dijo Jared Kushner, que es el yerno de Donald Trump, del presidente, que él desde que antes que saliera el presidente, él estaba al lado, nunca se apartaba de él y en todas las reuniones privadas y más secretas, él siempre ha estado ahí. Este hombre es dueño del edificio en una calle de Manhattan, es un edificio inmenso de Jared Kushner y el número de su edificio es 666. No estoy diciendo que él sea anticristo, no creo en absoluto, no creo que esa es la manera, pero a esta gente le gusta eso. Entonces este hombre dijo, veo el judaísmo como una nacionalidad y no solo una religión.
Él dijo eso. Veo al judaísmo como una nacionalidad y no solo una religión. Y esto es lo que hacen los sionistas. Pretenden hacer de la tierra de Palestina una tierra geográfica, un pueblo con unas características especiales. Entonces, y un tipo francés hace mucho tiempo dijo, si quieres saber quién te controla, mira a quién no puedes criticar. Y Donald Trump hace poco, unas semanas, un mes antes más o menos, Donald Trump firmó una ley ejecutiva que combate el antisemitismo. O sea, prácticamente no se puede en los colegios ni en las universidades, no se puede hablar nada de los judíos. Y es una ley, prácticamente vas a ser un criminal cuando hables de los judíos. Entonces, repito lo que dijo Voltaire, si quieres saber quién te controla, mira a quién no puedes criticar. Y entonces vamos a empezar con el famoso origen de los judíos. El famoso origen de los judíos viene de Casaria. Se pronuncia Cásaros, que se pronuncia así, Cásaros con K, pero suena Házaros con J. Así, para efecto de la enseñanza, vamos a pronunciarlo como Házaros, pero así como se escribe. Entonces, vamos a empezar hablando de este señor Arthur Koestler, que aquí he comprado el libro de él. También compré el libro de este señor, el profesor de historia en la Universidad de Tel Aviv en Jerusalén, Shlomo Zahn, judío israelí, que no me llegó el libro, pero su libro se llama La invención del pueblo judío. Y este señor Arthur Koestler escribió un libro más o menos en el 1976 que se llamó La 13ª tribu. Y este académico judío, en su libro La tribu 13ª, dice que hoy, esto es un resumen lógicamente, que hoy los denominados judíos no son de Israel y tampoco son semitas, sino que son jázaros, mongoles y hunos. El imperio cázaro se convirtió al judaísmo en la Edad Media y fue destruido por Genghis Khan, fue un mongol, un tartario ruso, y allí emigraron los jázaros a Polonia y allí formaron la base de la judería occidental. O sea, se fueron a Polonia y de Polonia ahí se concentraron y de ahí se fueron para todos lados. Sus ancestros no provenían del río Jordán, sino del Volga, no de Canaán, sino del Cáucaso. Y genéticamente están emparentados con los hunos, los bibur y las tribus magiar. Y dice, pero no con la semilla de Abraham, Isaac y Jacob. En otras palabras, no son descendientes de Sem. ¿De dónde viene el término antisemita? Antisemitismo. Antisemitismo viene de antisemita y semita viene de Sem. Sem fue uno de los hijos de Noé. Noé tuvo a Sem, Cam y Jafet. Y la palabra de Dios dice, de estos tres se pobló toda la tierra. Entonces, los que se dicen ser judíos no provienen de Sem, de los cuales viene Abraham, Isaac, Jacob y toda la línea hasta pues David, Salomón y todos ellos, y del cual vino el Cristo. Entonces, esta gente se inventó esto, y vamos a ver en la palabra del Señor, en Génesis capítulo 10, versos 2 y 3, rapidito, 10, dice, verso 2, los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Labán, Tubal, Mesec y Tiras, y los hijos de Gomer fueron los Askenaz. O sea, los hijos de Jafet
vino Gomer. Y de Gomer, a ver aquí así, vino Askenaz. De ahí nacen lo que se llaman los askenazis. Y los askenazis son los famosos házaros. Para que se ubiquen más o menos es en la parte del Mar Negro, por allá por abajo de Rusia, cerca de Polonia, por esa zona de Georgia, por esa zona. Entonces, uno de los engaños más grandes perpetrados es la idea del antisemitismo, ya que las víctimas se hicieron verdugos. O sea que, y eso lo pueden probar muchísima gente con sentido común. Vete y critica a los judíos y todo, te hacen cargamontón, porque ellos son los dueños de todos los medios de comunicación, de todos los periódicos. Y yo estoy escuchando a unas personas que en Argentina es increíble cómo los están amordazando para que no puedan hablar con libertad. O sea, no hay libertad de expresión en ningún país prácticamente. Como dijo Voltaire, si quieres saber quién te controla, fíjate a quién no puedes criticar. Entonces, estas famosas víctimas del Holocausto, ya expliqué eso, que eso fue un invento, pues, pero genial, no porque fueron perseguidos por tantas veces, pobrecitos, que no, eso es un pecado criticar a los judíos. Entonces, vamos a ver que el antisemitismo es un fraude total, porque los verdaderos semitas son los palestinos, a quienes están matando en un genocidio total desde hace años, desde 1900 y pico que están matándolos, pero por miles, y la prensa y los medios de comunicación no sacan esa noticia, por supuesto. O sea, que imagínate que vayan a tu casa y venga un bulldozer y te rompa la casa, y si sales ahí te matan, sacan a tus hijos, matan a tus hijos, y dice, esta es mi tierra porque pues esta es la tierra que Dios nos dio. Y los cristianos, en su gran mayoría, y uno de los representantes máximos es un tipo con bastante sobrepeso, por cierto, se llama John Hagee. Ese es uno de los más venenosos, total. Ese es un sionista, cristiano sionista, que dijo unas barbaridades y unas herejías abiertas. Y por ahí todos los demás, o sea, la mayoría, sí, defienden Israel, que Israel es el pueblo que Dios eligió, que Israel estaba ahí desde hace 3000 años y que ellos se merecen. Y todo eso es una mentira. El pueblo de Israel, según este profesor de historia, Shlomo Zahn, en la Universidad de Tel Aviv, que escribió La invención del pueblo judío, él en una parte de su libro dice que los judíos no fueron nunca expulsados de Judea hace 2000 años, en el tiempo de Cristo. O sea que todos los historiadores serios, cuando se buscan los libros para probar la diáspora o ¿cómo le dice? La dispersión, el exilio, después de que Tito invade y destruye Jerusalén, los judíos fueron exiliados. Y cuando se estudia seriamente si eso fue verdad, todo el mundo, los eruditos dicen, bueno, eso no pasó nunca. ¿Por qué? Porque los romanos no exiliaban a nadie, los romanos iban y mataban a todos. O sea que no hubo un exilio. Eso es una mentira. Entonces, vamos a ver que en el 2001, el famoso doctor PhD Ariela Oppenheim, otro judío, profesor de medicina en la Universidad Hebrea de Jerusalén, en el 2001 hizo estudios del ADN. Publicaron un estudio y encontró que los judíos eran principalmente házaros de Casaria, un país del Cáucaso donde está Kazajistán y Georgia. Los házaros se convirtieron en de las religiones paganas al judaísmo talmúdico. Ojo, al judaísmo talmúdico. ¿De dónde se aprendieron eso? Cuando pues, el Señor permitió que fueran llevados cautivos a Siria y a Babilonia. Ahí aprendieron todas esas porquerías, porque el Talmud son aberraciones satánicas mezcladas con las cosas de Dios, de la Torá y de los profetas, mezclado como leímos
ahí en el pasaje que leímos, creo que estaba en... ¿Dónde fue que leímos? En Oseas, me parece que leímos, donde ellos siguen hasta, perdón, en Segunda de Reyes, capítulo 25, y eso fue lo que leímos. Entonces, vemos que se convierten de las religiones paganas al judaísmo talmúdico después del siglo VIII. Los házaros, dice este estudio de este señor, doctor Ariel Oppenheim, que los házaros tienen un genoma básicamente turco y mongol. En el 2012, otro científico judío, este señor ahí, Eran Elkai, judío, israelí también, un PhD en evolución molecular. Este hombre, este científico del Instituto Makusik Natan de la ciencia genética del Johns Hopkins Medical University, concluyó que no hay conexiones de sangre o familiares entre los judíos. O sea, no hay conexión de sangre entre los judíos. Los diversos grupos de judíos en el mundo de hoy no comparten un origen genético común. Repito, estamos hablando de gente entendida, judíos israelíes, PhD, doctores en evolución molecular, en genética. Concluyó que no hay conexiones de sangre o familiares entre los judíos, que los diversos grupos de judíos en el mundo de hoy no comparten un origen genético común. Su genoma en gran parte es házaro. ¿De dónde vienen los házaros? Vienen los askenazis, de Gomer, de Jafet, de un hijo de Noé. No son semitas. Se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y el Señor lo sabía desde antes. Y Él lo dijo cientos de siglos de años atrás. El Señor lo dijo porque Él conoce todas las cosas. Él es Dios y le damos toda la gloria a Él. Ahora, los llamados judíos de hoy no hablan el hebreo antiguo, por si acaso. Ellos hablan el yiddish. Si algunos creen que los judíos de aquí hablan el hebreo y todo, eso es una mentira. El judeo, el paleo hebreo, que es prácticamente el idioma fenicio, es muy diferente al idioma hebreo moderno, por si acaso. El paleo hebreo, que es el fenicio, es muy diferente al hebreo moderno. Los llamados judíos de hoy no hablan el hebreo antiguo, ellos hablan el yiddish. Así. Ellos hablan yiddish. Y los primeros sionistas que trabajaron para una tierra de Israel en Palestina, todos hablaban yiddish. Los judíos en Europa hablaban yiddish, que está más relacionado con el alemán, pero que el idioma ha sido influenciado por el vocabulario hebreo y arameo. El hebreo moderno ha sido influenciado por el yiddish, porque los sionistas originales que vinieron a Palestina a crear el Estado judío de Israel hablaban yiddish. Y eso lo pueden comprobar con datos. Estos son datos comprobables. El hebreo moderno, su sintaxis y fonética viene del yiddish. Aunque uno que habla yiddish es más fácil que se le entienda que uno que habla alemán a otro que habla hebreo. O sea, en otras palabras, uno que habla yiddish, como que un alemán lo puede entender mejor que uno que habla hebreo antiguo. Y por último, este profesor de historia, Shlomo Zahn, lo odian, lo quieren matar al pobre. Él está en favor de que dejen en paz a los pobres palestinos, que lo están matando y quitándole su tierra. Y él es judío, habla hebreo, habla francés y habla inglés. Este señor tiene un libro que se llama La invención del pueblo judío. Entre tantas cosas que habla, él dice que los pueblos tienen tierras, que la religión no tiene tierras, que con la revolución puritana, dice en Inglaterra en el siglo XVII, nace la idea de enviar a los judíos a la tierra de Palestina. Se desarrolla esa idea desde el siglo XVII al XX. En 1917, en sus investigaciones, él dice que en la tierra palestina, en el 1917, habían 700,000 árabes. O sea, en 1917 habían
700.000 árabes y habían 60.000 judíos. Esta era la realidad en 1917. Cuando la tierra de Palestina empieza esta idea de buscarle una tierra a los judíos, a los pobrecitos que han estado expulsados de tantos sitios, y le buscan una tierra, quiero que sepan que la idea de establecer un hogar para el pueblo judío parte del primer congreso sionista celebrado en Basilea en 1897. Esto viene, el primer congreso en Basilea viene de 1897. Y allí José Antonio Lisbona, que fue un historiador y experto en historia del judaísmo contemporáneo, habló del Plan Uganda. Plan Uganda. Uganda es un país del África. Desde allí el historiador, este señor se llama José Antonio Lisbona, él habla de que se había contemplado la idea de que en el África, ¿cómo diríamos? El Imperio Británico, que todavía estaba allí, y está, creo, hasta ahí, hasta el día de hoy, le iba a ceder en Uganda un pedazo de tierra bien grande para que ahí se formara un hogar para el pueblo judío. Y esto es comprobable, lo pueden buscar. Entonces, Teodoro Herz, en su libro Der Judestaat, que significa el Estado judío, que este señor Theodor Herz es considerado el padre del Estado de Israel. Este señor Theodor Herz, se le conoce como el padre del Estado de Israel, plantó la idea en el sexto Congreso Sionista en Basilea, esto queda en Suiza, para variar, cuando no Suiza, ¿cómo se escribe Suiza? Con Z, perdón. Suiza, dice en el 1903, ahí fue que se plantea la idea de Uganda, más Kenia también, querían añadir a Kenia en el África. O sea, miren, estamos hablando desde 1903 nace esa idea. Se plantearon otras opciones, entre ellas estaba Siberia, entre Rusia y China, ¿no? La Unión de Repúblicas Soviéticas se entregaron una región en 1934, la región judía autónoma de Birobidzhan. Son nombres raros. Una región en Rusia que se llamaba Birobidzhan. Se planteó también Argentina, la Guyana británica, hasta se pensó en Venezuela, se pensó en Brasil, se pensó en Paraguay, se pensó en Argentina. Y un día antes que expirara el mandato británico de Palestina, el 14 de mayo de 1948, ¿qué es lo que pasó? Declaran la independencia del Estado de Israel. David Ben Gurión lee la Declaración de la Independencia de Israel. Ahora, quiero dar otro nombre aquí. Hay personas en este momento, hay judíos que están en total desacuerdo con el sionismo. Son aquellos judíos que creen en la Torá. Creen en la Torá, no sé si serán talmúdicos, pero hay un rabí que se llama David, no se llama David, sino David Weiss.
Este señor está en contra del sionismo y dice que Dios les prohibió a los judíos hacer una patria porque ellos reconocen en las escrituras que los judíos e Israel fue dispersado a todas las naciones y que Dios los castigó y que por la voluntad de Dios ellos están dispersados. Lo que ellos tienen es su pasado, su religión, pero no tienen una tierra. Ya hemos hablado de que la tierra que Dios va a dar al pueblo bendito de Israel es toda la tierra cuando el verdadero Mesías venga, ya no como cordero, sino como Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, ¿qué quiero concluir diciendo? Que yo sé que hay judíos que siguen el Pentateuco y la Torá, que es la instrucción o la ley, a los cuales bendigo, porque escrito está que en los últimos tiempos van a haber dos pueblos, dos olivos que van a dar testimonio de la verdad. Al último de los tiempos, los dos olivos van a tener que dar testimonio, como está escrito en la palabra del Señor. A ver si lo encuentro rápido. Me he olvidado aquí. Bueno, mientras voy buscando ese versículo, quiero leer otro en Apocalipsis 19, verso 10. Dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Esta parte es linda. Hoy el Señor me abrió el entendimiento para entender esto. Mira, no lo hagas, yo soy un consiervo tuyo. El ángel hablándole al apóstol le dijo: no lo hagas, levántate. Yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos. ¿Quiénes son tus hermanos? Los que retienen, no los que tienen, sino los que retienen, han retenido a través de los siglos. Han retenido, ¿qué cosa? Ahí lo dice, el testimonio de Jesús. ¿Qué es eso? El testimonio de Jesús es nada más y nada menos al Dios Altísimo sentado en su trono, esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, y que desde allí Él sopla y por medio de su Espíritu imparte dones. Y esos dones, uno de ellos es la profecía. El Señor y Dios bendito sigue hablando desde el cielo a través del don de la profecía. Y le damos la gloria al Señor porque somos testigos de que eso es verdad. Dios nos está hablando como Él dijo que iba a hablar. Retenemos el testimonio de Jesús. Por eso que es importante, si tú ni siquiera sabes que Dios puede hablar por profecía ahora, pues te invito a que recapacites y seas humilde. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y a ver si encuentro ese versículo que el pueblo de Dios, aquí está, capítulo 12, verso 17. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son ellos? Versículo 13, capítulo 13, verso 7. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, ¿quiénes son? Los santos. De eso está hablando. Hay otro versículo también que habla de los que guardan los mandamientos de Dios. Aquí está, capítulo 14, Apocalipsis, verso 12. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? El pueblo verdadero de Dios, el Israel de Dios. Los verdaderos judíos, si así quieres decirlo. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más? Y la fe, el pistis, la fidelidad, se llama pistis, la fe de Jesús, la fidelidad de Jesús. Entonces, no se equivoquen,
con aquellos que porque creen que son judíos y no lo son, aunque sean buena gente. Quiero terminar leyendo o citándole las palabras que están escritas en Juan capítulo 3, verso 36. Las palabras de Juan el Bautista, verdadero profeta del Dios Altísimo. El Señor con sus labios dijo que no se ha levantado ninguno mayor que Juan el Bautista. Y este hombre dijo, el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que, ¿quién es el pueblo de Dios? Está conformado de dos pueblos, de los dos olivos. Los de la circuncisión, los judíos que han creído en Jesucristo como el Señor y Dios, y Él es su Dios. Y los gentiles que también han creído en el único Dios verdadero, en el Señor Jesucristo. De esos dos hizo un solo pueblo. Los demás, la ira de Dios está sobre ellos. Y al final serán juzgados conforme a sus obras, y su conciencia será su mejor amiga o será su peor verdugo para aquellos que pues no recibieron al Señor en su corazoncito, como hay algunos que predican ese evangelio, ¿no? Recibir al Señor en tu corazón. ¿Dónde está eso en las Escrituras? No tengo la menor idea. Pero para todos aquellos que quieren escuchar el verdadero evangelio, pues les digo lo que dijo Pedro cuando le pidieron, ¿qué haremos, hermanos? Pedro les dijo lo mismo que le voy a decir. Arrepiéntete de todos tus pecados, bautícese cada uno de vosotros para el perdón, ¿no? Como está escrito, y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibirás el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa para todos cuanto el Señor Dios llamare. O sea, si Él te está llamando, es porque Él tiene misericordia de ti. Bendiciones.